Ok, mucho shalom para todos. Acá nuevamente en otra sección de nuestra comunidad, investigando en las escrituras, sacudiendo las raíces de nuestra fe. Ya esto es Casa Indy. eh, y acá vamos a estar estudiando, investigando un poco dentro de las escrituras y vamos a establecer ciertos puntos y nuevamente darle otra vuelta a un estudio que ya hicimos varios años atrás. Pero claro, se han añadido hermanos. Se han añadido nuevos hermanos que vienen de un contexto del cristianismo, donde hay este grande debate de si estamos en la gracia o estamos en la ley, que es la teología de reemplazo. Somos gentiles, no somos judíos. ¿Qué más se dice? Somos la iglesia de Israel espiritual. Se dicen todas estas cosas. Se dice que vamos a ver si es correcto que realmente la iglesia nació en Hechos 2, como dice la teología cristiana, sacada del catolicismo, ¿no? De los teólogos cristianos. Y ese es el propósito de esta intervención. Así que si usted está pasando por todo eso, o usted está viviendo todo eso, y usted también es un defensor del cristianismo en esa postura, pues permítanos, denos un tiempo, escuche, investigue con nosotros que realmente nuestro propósito no es eh, tener la razón. Ese no es el objetivo, llegar a tener la razón. Acá más el propósito y la propuesta es investigar, estudiar. ¿Ok? Así que dicho esto, vamos a ir y déjenme buscar. Tengo acá varias Biblias de estudios. Hoy voy a estar usando solamente Biblias de estudios. Tengo la Biblia Plenitud conmigo. Una Biblia de estudio, la Biblia Plenitud. Tengo otra Biblia que habla del background cultural de la Biblia y tengo la Biblia ecológica. Ya tengo acá tres Biblias, las cuales puedo usar y conmigo también la Reina Valera para eh, poder leer. Y vamos un poquito atrás, entonces nuestra línea va a estar basada, ¿no? Y fundamentada en la persona de Jesús. Para nosotros, pues, su nombre, ¿verdad? Correcto, Yeshua, la persona de Yeshua. Entonces, no vamos a ver tanto en esta ocasión, quizá en otra ocasión podemos entrar un poco y ver el Jesús histórico, la historia de Jesús, ¿no? Su nacimiento, su crianza, cómo crece, cómo estudia, cómo adquiere conocimiento, eh, y todo ese asunto de crecimiento, y más cómo llega entonces al madero y a morir en la cruz. Cómo resucita. Y para eso, pues tenemos que saber que Jesús, un judío de nacimiento, sus padres judíos, eh, las personas que lo van a empezar a seguir, lo van a catalogar como el Mesías de Israel. El Mesías de Israel ya estaba profetizado en los libros proféticos, en los profetas, de que vendría un Mesías. Entonces ellos estaban esperando a este Mesías. Si usted va conmigo, y voy a dar una cita, si usted va conmigo al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, voy a leer desde el verso 35, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí. So, da a entender que este evangelio, aquí hay unos puntitos que tengo que decir del evangelio de Juan. Porque si usted tiene Reina y Valera, después que yo mencioné la palabra rabí, ahí dice que es traducido maestro. Esto da a entender que el escritor de este evangelio o los traductores o los que los siguieron traduciendo, le querían traducir este evangelio a una sociedad que quizás no conocía el idioma. ¿Por qué lo sé? Porque si esta sociedad
conoce que rabí significa maestro, no hay por qué explicárselo. Entonces, en varios capítulos que vamos a ver, usted va a ver siempre que, entre comillas, el Reina Valera explica lo que significa de lo que ellos están hablando. En este caso, ellos reconocen a Jesús como un rabí. Entonces, uno de los puntos en la historia de Jesús que no se analiza es la faceta y el señalamiento como un rabí, como uno de los fariseos caminantes que enseñaba a una sociedad en su área, especialmente en Judea. Dicho esto, sigo leyendo. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Entonces, ¿quiénes ahora van a explicar quiénes eran esos discípulos de Juan? Recuerden que comenzamos en el versículo 35. Los discípulos son los discípulos de Juan, que escucharon a Juan señalar a Jesús como el Cordero de Dios. A Juan, el primo de Jesús, señalarlo como el Cordero de Dios. Estos dos discípulos de Juan, para que usted me pueda entender, le llamaban Juan el Bautista, ahora siguen a Jesús. Y dice que estos eran, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Andrés, versículo 41, dice, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Vamos a volver que ahora vamos a volver a ver que, entre comillas, vuelve a ver algo muy importante y dice que traducido es el Cristo. Cristo o Christos es griego. So, da a entender que el escritor o el traductor o los traductores de esta escritura, ¿no? De este evangelio, parece que se lo tradujeron a unas personas en el idioma que hablaban y parece que era el griego. Porque cuando usted viene a ver, primero, rabí es una palabra hebrea, la que acabamos de estudiar, y la traducen para explicarle a los lectores o al que va a escuchar de este evangelio qué significa rabí. Ahora se habla otra palabra hebrea, Mesías, y ahora esta persona vuelve y explica qué significa Mesías. La gran pregunta, si este evangelio está escrito a los de habla hebrea, a los judíos, no hay por qué explicarle qué significa rabí, porque ellos lo conocen. Ellos conocen qué significa Mesías. Por ende, vuelvo y repito, parece que esto se lo están diciendo a personas que no conocían qué significa rabí y qué significa Mesías. Hasta aquí este punto espero que usted esté claro. ¿Por qué? Porque más adelante este punto se va a desarrollar más todavía. Y ejemplo, le voy a dar el ejemplo rapidito para que usted ya vaya poniendo su cerebro en línea. Cuando entremos a ver Hechos, hay un capítulo que se dice que están en Antioquía y en Antioquía por primera vez se le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Pero aquí hay un punto que no se enseña en la teología, que no se enseña en el cristianismo. El término o el título Mesías es en hebreo. ¿Ok? Y a este rabí, que estos dos discípulos de Juan escucharon que Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista, lo señala como Cordero de Dios, ahora ellos lo siguen. Cuando lo siguen, le dicen rabí. Ellos conocían que él era un maestro del tiempo también. Rabí es un maestro. Lo comienzan a seguir. Pero ahora estos discípulos identifican algo más en él. Y ahora estos discípulos lo llaman Mesías, que significa ungido de Dios. Pero que usted vaya entendiendo por dónde vamos. Entonces, si él es hebreo, si él es judío, y los términos que estamos escuchando y leyendo hasta ahora son adjudicados a él en su vernáculo, rabí, Mesías,
son términos que lo conoce la sociedad y la cultura. Por ende, son términos que van a extender los seguidores de él. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. So, tenemos dos personas que están siguiendo a Jesús. Mi hermana, estoy en el capítulo 1 de Juan y versículo 35 en adelante. Estoy explicando que los seguidores de Juan el Bautista, que lo habla ese capítulo, escuchan que Juan el Bautista le dice cuando ve a Jesús que él es el Cordero de Dios. Estos discípulos ahora siguen a Jesús. ¿Ok? Y en el versículo 38 hay algo que no se ha sabido explicar. Y es que en el versículo 38, esos discípulos que eran de Juan, que ahora siguen a Jesús, lo llaman rabí. Y en el versículo 38, entre comillas, explica qué significa rabí. Y estaba diciendo, si está explicando qué significa rabí y lo traduce como maestro a nuestro vernáculo, estoy en el capítulo 1, verso 35 en adelante del Evangelio de Juan. Entonces, estamos viendo que parece que estaba diciendo que el escritor de este Evangelio escribe en un idioma que ahora se tiene que traducir, que los que escuchan y van a leer este Evangelio no entienden el idioma porque hubo que traducirlo. Ahora, estos dos que siguen ahora a Jesús, van con él, caminan con él. Ahora, de esos dos, uno de los discípulos que va a decir el texto, que era el discípulo de Juan el Bautista, es Andrés. Entonces ahora dice ese versículo que ahora Andrés busca a Pedro y le dice a Pedro, hemos hallado al Mesías. Mesías es un título, es un término que ahora se le adjudica a este rabí. ¿Vamos bien? Ok, lo que quiero que se vaya entendiendo es que primero a Jesús se le señala o se le ve como un rabí, como un maestro. ¿Ok? Luego el próximo paso es que lo señalan y lo marcan como el Mesías, el ungido de Israel. Paso. Luego de este paso, quiero que usted entienda que ahora estos van a seguir a Jesús y en el libro completo usted va a ver que más lo señalan como rabí. En todo momento lo hablan como rabí. ¿Estamos bien? Ahora, sigo leyendo. Dice el versículo 41, este halló a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. Vuelvo, lo que expliqué. Parece que el Mesías, ellos no entendían qué significaba y lo tuvieron que traducir al griego, que es Christos. Es una traducción, ¿ok? Pero es una tradición del que escribe. En el contexto, ellos no están llamando a Jesús en ningún momento Cristo. Que quiero que usted ya me vaya entendiendo. Cristo es una traducción al griego que se va a usar. En la mentalidad de ellos entienden que Él es ¿qué? El Mesías prometido a Israel. Tenemos que ya establecer las dos, como dos plataformas, ¿ok? Donde los tenemos que sostener. Porque al día de hoy nosotros entendimos que Jesús es el Cristo y los seguidores de Jesús, por ende, son cristianos. Pero aquí en la realidad del contexto que estamos estudiando en Juan, no existe Cristo. Lo que existe es Mesías, ¿ok? Existe Mesías, existe Rabí, y todo está ocurriendo en el contexto de Judea, no fuera de Judea. En Judea lo que habían era judíos. En Judea lo que se hablaba era hebreo, ¿ok? En las sinagogas. Quizá en el contexto de la historia del primer siglo o del siglo que ellos están viviendo, lo que se hablaba entonces era arameo, ¿ok? El idioma de comercio era el griego, que lo hablaban los helenistas. Y ya en Roma, allá, estaba comenzando, hoy estaría comenzando a salir el latín. Estamos hablando
de 3 tipos de idiomas, o 4. Hebreo de las sinagogas, que lo hablaban los sacerdotes. Arameo, que era el que se hablaba en el contexto de Jesús. Griego, que se va a hablar en todas las zonas que fueron impactadas por los griegos, que son los helénicos. Ejemplo, cuando veamos allá en el capítulo, que lleguemos nuevamente a ver de los diáconos, eran helenistas, eran hijos de hebreos o hijos de judíos, que el primer idioma que dominaban era el griego. ¿Estamos bien? Y en lo próximo que vamos a tener más adelante es el latín, que lo va a dominar Roma. Entonces, nuestro contexto estamos en Judea. Tenga eso claro, ¿ok? Ok. Dice, Andrés trae a Simón a Jesús, versículo 42, y Jesús como profeta le declara todo: tú eres hijo de Jonás y serás llamado Cefas. Volvemos. Cefas es otro término hebreo que ahora, entre comillas, nos tiene que traducir qué significa Cefas. Pero nosotros lo aprendimos a conocer como Pedro, pero en el contexto, él nunca se enteró que era Pedro, él se enteró que era Cefas, o mejor dicho, Simón. Espero que usted no se esté eh, enredando. Y si no, luego que usted vea el video, cuando usted vea el video, lo que usted no entienda, usted sabe que tenemos un chat. En el chat, usted va a escribir todas sus preguntas, por favor. ¿Ok? Entonces, el día siguiente, Jesús caminó por Galilea. Galilea es un área en Judea. ¿Ok? Y hallaron a Felipe. Y él le dijo a Felipe, sígueme. Y Felipe era de Besaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro, que eran hermanos, vivían en Besaida, ¿no? Y Felipe también. Y Felipe ahora halló a Natanael. Y le dijo ahora Felipe a Natanael, nuevamente, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Okay? El término Mesías viene desde la ley, desde los escritos de Moisés. Como profeta, Moisés escribió de él. Entonces, nos da a entender que Felipe conoce de Torah, conoce de historia, conoce de lo que estaba profetizado. Ahora Felipe dice, Moisés habló de él y los profetas. Escuche bien lo que dice aquí. ¿A quién hemos hallado? A Jesús. Claramente aquí va a decir algo muy importante. El hijo de José. ¿De cuál José? El de Nazaret. Podían haber un montón de José. Pero José el de Nazaret es el papá de Jesús. Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Natanael ahora le entrega otro título. No le dijo Mesías, ungido de Dios. ¿Qué le dijo? Hijo de Dios. Tenemos ahora otro título que le marcan a Jesús. Ok, recopilo. Apúntelo por ahí. Encuentran a Jesús y hallan en él una característica. ¿Cuál? Que él es un rabino. A ese rabino, un profeta lo marca como el Cordero de Dios. Eso llama la atención y los discípulos de este profeta ahora le siguen. Y los discípulos de este profeta son los que le marcan con el título de Mesías, de ungido de Dios. Ahora, estos discípulos se comienzan a multiplicar.
uno llama al otro llama al otro, y ahora ellos son los que lo identifican. ¿Cómo lo identifican? Ahora llega Natanael y lo identifica no solamente como rabí, sino con el título Hijo de Dios. Voy a marcar lo que no quiero que se me escape. Tenemos el título Hijo de Dios, y ese mismo título tiene otro significado: Rey de Israel. So, Mesías, Hijo de Dios, Rey de Israel, tiene la misma equivalencia. ¿Lo agarró? Entendiendo esto, pues si usted sigue leyendo los capítulos, usted va a ver que se le va a seguir añadiendo eh, seguidores a Jesús. Entonces, ¿dónde ahora va a comenzar el ministerio de Jesús? ¿No? Comienza a caminar, a sanar enfermos, a hacer milagros y a añadírsele personas. Comienza él a enseñar Torah, comienza él a tener debates con otros y argumentos con otros, con un gran grupo de los fariseos. Entendiendo esto, que usted debe de conocer que en ese tiempo de Jesús existían varias corrientes filosóficas que no creían igual, que no pensaban igual, que no tenían la misma interpretación de la Torá, de los escritos hebreos. Por ende, usted tiene que entender que en ese tiempo de Jesús había un grupo que era la clase alta, la clase que dominaba la gobernación, y eran los que juzgaban al pueblo de Judea, y eso era el Sanedrín, la corte, donde se iban eh, y se juzgaban todos los casos bajo la halajá, bajo la interpretación de los sabios, de los grandes eh, conocedores del tiempo. Y eso se le van a llamar los saduceos. ¿Ok? Junto con los saduceos vamos a tener un gran grupo de maestros caminantes, de maestros intendentes que caminaban de un pueblo a otro. Ya teníamos en algunos lugares de Judea y fuera de Judea, como en Babilonia, como en Damasco, como en distintos lugares, vamos a tener sinagogas. Ya las sinagogas estaban, y eran los lugares donde las personas que no pueden llegar quizás al templo y estaban más cerca, pues en cada ciudad tenía su sinagoga con su rabí. Ahora, estos rabí no estaban de acuerdo con los saduceos. ¿Ok? Entonces, ya vimos la historia que estuvimos celebrando Hanukkah. Si usted vio la historia, usted tuvo que ver la historia, haber estudiado la historia o haber escuchado la historia de los macabeos. Entonces, los macabeos, luego que toman el control de esa descendencia macabea que toma el control, que son los saduceos. Pero en el tiempo que los macabeos toman el control, habían los verdaderos sacerdotes, que eran los hijos de Aarón, de la descendencia de Aarón. ¿Se acuerda que de la descendencia de Aarón era que iba a salir el sacerdocio? Pues de la descendencia de Aarón eran los sacerdotes. Esos son los que van a tener encuentro con los saduceos y especialmente con los macabeos, donde hay guerras entre ellos, aunque son israelitas, aunque están y son tribus conocedoras y son familiares. Ahora los macabeos toman el control, no quieren que entonces los eh, verdaderos sacerdotes sigan en la administración porque chocaron. Ahora estos verdaderos sacerdotes se van a ir al desierto a vivir, a lo que es las comunidades del Qumran. Ese grupo se va a llamar ahora los esenios. Entonces, en el tiempo de Jesús tenemos saduceos, fariseos, esenios. Usted tiene que entender eso. Va a haber más un balance de conocimiento entre los saduceos y los fariseos, o perdón, entre los esenios y los fariseos,
y se van a dejar un poco de los saduceos. Para que usted tenga solamente un ejemplo, los saduceos van a creer en el Pentateuco, para que usted me lo pueda entender, en los escritos de Moisés. Los 5 libros de Moisés es lo que los saduceos van a creer, literal, ¿ok? Los fariseos van a creer en los 5 libros de Moisés y los profetas, ¿ok? Se lo pongo ahora de otra forma. Los saduceos creen en la Torá, Torá, pero Torá, la Torá de Moisés, esos 5 libros, ¿ok? Los fariseos van a creer en la Torá, los 5 libros, los escritos y los profetas. En otras palabras, lo que hoy usted conoce como Tanakh, lo que usted conoce como los escritos hebreos, eso era lo que los fariseos creían. Por ende, cuando usted ve, Jesús cita siempre a Moisés y a los profetas. Cuando Jesús está citando a Moisés y los profetas, está citando los 5 libros de Moisés y los escritos proféticos. Es una de las características para señalar a Jesús como un fariseo, del corte de los fariseos. ¿Estamos bien? Y ya había entonces, para aquel tiempo, una escuela de estudio. Y había unos grandes maestros, y especialmente el gran mencionado de bendita memoria, Hillel, la línea de Hillel. Por ende, ya también, entonces Hillel, muchos dicen que ya Hillel quizás para cierto año había muerto, y su sucesor va a ser Shammai, de la misma corte, pero Shammai va a ser más estricto en el pensamiento y las interpretaciones de la Torá. Por eso vamos a ver más adelante, quizás lo toque, ya lo había tocado. Ejemplo, rápido, para los que no me habían escuchado. Cuando le traen el caso de una mujer que se había casado con varios hermanos, lo que es la ley, ¿verdad? De que si este varón muere, el hermano le tiene que dar prole o hijos, o la esposa que quedó viuda, eh, la ley del levirato. Le traen este caso a Jesús y le preguntan a Jesús que la resurrección de quién esta mujer va a ser esposa. Y Jesús lo que explica, porque están hablando del término resurrección, ¿ok? Y Jesús le contesta que la resurrección no se dan en casamiento, ni se casan. Que más bien somos como ángeles, como malquís. Eso es uno de los lugares y de las interpretaciones más malas que se han hecho dentro del cristianismo, ¿ok? Entonces, otro asunto. Le traen a Jesús la mujer de adulterio, ¿no? Que la querían apedrar y qué sé yo. Y Jesús dice, espérate, vamos a definir esto. El caso de adulterio es que esta mujer o este hombre hayan tenido relaciones con otra eh, mujer, ¿no? En el caso de desposorio, en el caso de darle carta de divorcio. Jesús, en el caso de darle de carta de divorcio, debo decir, se inclina hacia la línea de pensamiento de Shammai. Porque Shammai es el que va a enseñar si no es a causa de que una de las dos personas adulteró ni con otra persona, no hay divorcio. ¿Ok? Pero la casa de Gilel decía que si el hombre encontró algo que no le agradó de su esposa, le podía dar carta de divorcio. En esa línea, la casa, el pensamiento filosófico, la enseñanza de Gilel es más blanda. La de Shammai es más fuerte. Entonces, casos así, vamos a ver a Jesús trayendo una enseñanza y cuando vemos Jesús enseña de las dos casas, no sé si me estoy dando a entender, tiene enseñanzas de los dos pensamientos filosóficos del tiempo, sea de la línea de Gilel y sea de la línea de Shammai. Si usted no entendió, deje eso por ahí, escríbelo y después le damos otra vuelta y podemos entonces echar para atrás y explicar cuál de ellos era, ¿ok? Y qué fue la enseñanza que trajeron, dónde se funda la escuela y todo eso. Dicho esto, ¿y por qué lo digo? Porque a Jesús se le reconoce como un gran rabí, ¿ok? Ahora, rabí
se le pone el título de Mesías, que Mesías es ungido por Dios, que se va a traducir más adelante, se va a traducir por Cristo o Christos, que usted debe entender que Christos es una palabra griega, pero que ese Christos en griego también se le era dado a los emperadores, porque para el tiempo un emperador era un hijo de Dios, que otro término más, o un emperador también era un ungido de los dioses. Tenga eso en cuenta. Que el asunto que que tenemos que entender es que las personas que estaban en Antioquía, el corte de ello es hablar más helenismo, más griego, que quizás ellos no sabían manejar el término Mesías y para ponerle algo más acercado, una definición más acercada, un equivalente, la palabra que quiero buscar. El equivalente que se le da a griego de Mesías es Christos. ¿Estamos bien? Pero en la mente de los que están en Antioquía, no están viendo a Jesús como un ungido griego. No sé si me estoy dando a entender. Ok. Un ungido para los griegos, no en su mentalidad, no va a ser el mismo concepto para los hebreos. ¿Ok? Porque Mesías es un ungido por Dios, por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para los griegos podía ser un hijo de Zeus, un hijo de Júpiter o algo así, de Saturno. Esta es la importancia. Hay algo que voy a citar aquí al maestro Jairo de la Cruz, o también conocido como eh, Gamaliel Ben Abraham. Y Jairo de la Cruz cita siempre que enseña que una de las cosas que más eh, difícil está es que el cristiano, y especialmente el de Centroamérica y el del Caribe, y especialmente del conte pentecostal, es más almático, es más de sentimiento, sentía a Dios, ¿entiende? No investiga y no estudia, no lee. Entonces cree todo por fe, porque así se le dijo, porque aquel lo dijo, porque aquel lo dijo, porque aquel lo dijo, porque aquel lo dijo. Entonces no permiten confrontación. Entonces, no los puedes confrontar con la verdad histórica porque no le interesa. A ellos les interesa el hoy, a ellos les interesa que mientras vayan al culto, vayan a la iglesia, cumplan con lo que dice el pastor, con sus diezmos, con sus ofrendas, ellos están salvos. Pase lo que pase, ellos están salvos. Viene el rapto, se van en el rapto. Las demás gente que se pierdan, que se vayan al infierno, mientras ellos sean salvos. Pero en realidad, cuando usted ve eso, ahora le voy a añadir yo algo un poquito más acá, por lo que yo he visto, ¿verdad? Y la experiencia que he tenido ministrando, porque es donde yo nazco. Yo nazco y yo crezco y yo ministro en Pentecostés. Tú le quitas a una persona que no se congrega o que no se congregue, para ellos ya se perdieron. Si esa persona por alguna razón, y que me desmiente, que me quiera desmentir, yo no tengo problema. Vamos al grano y vamos a los hechos. Fallan sus diezmos, es como si estuviese bajándole al grado de salvación. Entonces, toda la prédica se va en que tú, siempre es que si tú, más, es como si no te pudieses comer un limber o un dulce. Un limber es una palabra hebraica puertorriqueña que es que usted coge un líquido, ejemplo, usted coge el coco, lo guaya, cuando guaya el coco le saca el zumo, el juguito, lo pone en un freezer, eso se congela como si fuera un helado frío y a eso en mi país le llamamos limber, como si fuera un raspado para México. Lo único pues que lo dejamos sólido. Entonces mucha gente no tiene miedo a comerse eso porque le puede afectar su salvación. Hoy yo enseño y yo repito que si la salvación está puesta en eso, no está en Jesús. Porque el escritor de Hebreo dice que tú pongas los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Y los capítulos, creo que está en el capítulo de Juan, capítulo 6, él dice que todo lo que viene, que el Padre permita a él, no lo echa fuera. Que mientras tú estás esculpido en tus manos, tú estás en él. Entonces, la terminología en griega para salvación es, y el estudio y la ciencia que estudia la salvación es soterología. Y la persona que trae salvación o el salvador es esóter. Entonces,
No es algo que tú hiciste por ti, es algo que alguien hizo por ti. Tú no lo hiciste, alguien lo hizo por ti. ¿Ves? Entonces, el escritor a los Efesios, capítulo 2 versículo 10 dice que una vez que tú creíste en la palabra, que entró por fe a tus oídos, creíste, la bebiste, ¿no? Ahora lo que tú creíste lo manifiestas, ahora tú vienes a salvación. Entonces, una vez que tú estás en él y sigues creyendo, tú eres salvo. Ahora, la persona salva, según Hechos capítulo 10, ahora trabaja y se manifiesta en buenas obras. Entonces, mucha gente quiere ver a las personas que está salvo por la forma que viste. Mira por dónde me estoy yendo, ya me salgo de aquí. Por la forma como va o como llega. Y la salvación se va a demostrar, según Efesios capítulo 2 versículo 10, como tú obras. No me crees. Permítame, déjeme ir allá, ¿ok? Vamos ya. Efesios 2:10. Tiene su Biblia. Estamos estudiando acá para los que van a ver este video. Por costumbre, ya años atrás, tomábamos el sábado a las 6 de la tarde para estudiar la Biblia, literal. Eh, Primero, literal, vamos al texto, investigamos y tratamos de usar las herramientas y los pasos de cómo se debe estudiar un texto bíblico. Tu modo literal primero, luego si hay alegórico, si hay nivel místico, ¿no? Si hay el nivel para cómo se manifiesta dentro del hebreo, que es el nivel Pesha, Remesh, Drash y So. Entonces, Hechos 2:10. Déjame ir al versículo 4, vamos para atrás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con, claro, va a decir Christos, es la traducción en griego, ¿no? Pero es Mesías por su ungido. So, por medio de su ungido, que es Mesías, él trae salvación. Y va a decir que es por gracia. ¿Ok? Gracia en griego es haris, don y merecido. Y es la misma definición en hebreo. Kahen, don y merecido. ¿Ok? Y juntamente con él, vuelve a decir que estando en él, el Dios eterno trae salvación por medio del Mesías. ¿Ok? Versículo 6 comienza y te dice, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Yeshua el Mesías, para mostrarle en los siglos venideros la abundancia y riquezas de su gracia, don y merecido, en su bondad para con nosotros en el Mesías. Todo tiene que ver con el Mesías, con el Mesías. Por eso más adelante o más atrás te va a decir que fuera de él nada podemos hacer, porque todos en él. Okay. Porque por Haris, por gracia, don y merecido, no lo deje ahí, por medio de la fe. Claro, aquí dice pistis, pero que lo está escribiendo, conoce el hebreo, descendiente de hebreo, y lo que quizás este escritor mejor está diciendo es emuná. Oh, hay una gran diferencia. Y esto no es de nosotros, de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras, así que no somos salvos por obras, somos salvos por emuná, por una fe obediente. ¿En qué? En el que el Mesías de Israel es el que nos lleva y estando en él, nos lleva y estando en él, tenemos y alcanzamos salvación. ¿Ok? 10, porque hechura suya somos. Ahora nos llevan a otra nueva creación. ¿A qué? A crearnos según el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ok. Entonces, en todo momento el escritor Pablo te está diciendo que tenemos que estar en él, que somos salvos por él, estando en él.
que esto no es nada de nosotros, es un don gratuito de Dios, para que por fe tú lo creíste, el don gratuito, ¿no? Ahora por fe tú lo vives, pero la fe de Muná, entienda eso. Claro, pero es que dice fe y si tú lo buscas en griego dice pistis, sí, pero lo que pasa es que el escritor a quien se le adjudica esa carta de Hechos, que yo puedo entender que conocía el griego, yo puedo entender que hablaba quizás 4 idiomas, el Rabí Shaul, pero cuando tú conoces el contexto, la historicidad, la biografía de Rabí Shaul, ese hombre dominaba los escritos hebreos, la Torá, la Tanakh, los profetas. De hecho, estudió a los pies de Gamaliel, nieto de Gilel. En la escuela que le hablé que asistía ya del tiempo, ahí es donde Pablo se forma. Si Pablo o Rabí Shaul se forma ahí, mi hermano, debemos de entender que el pensamiento de él es eh, hebreo. Ok. Vamos a añadir a esto. Estefanía, hazme un favor. Mi hermana pregunta qué es Emuna. Hace un tiempo atrás, no sé si puedes darle por ahí para arriba en el chat. No sé cuánto hace ya, meses quizás. Y si no, yo sé que encontramos las definiciones, impónmela en el chat para que ella las pueda leer. Pero fácil. Emuna es lo que escucho. Las definiciones que buscamos es lo que tú escuchas, lo crees y caminas por obediencia. Eso es Emuná. Emuná es lo que habla Habacuc. ¿Te acuerdas que allá Habacuc dice, y uno de los textos más que se cita es, y el justo por su fe vivirá? Lo que Habacuc está diciendo, el que camina en justicia, camina en obediencia, lo que escuchó. Ejemplo, se habla de la fe de Abraham, el padre de la fe, y Abraham caminó como viendo al invisible. Pero cuando usted estudia las características de Abraham, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Sal de tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que te voy a enviar. Ok. ¿Qué pasa? Que la fe que habla Hebreos, ¿te acuerdas de Hebreos 11:1? Creo que es 11:1. Después la fe, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no ves. Esa fe que está ahí, del griego pistis, es una fe griega. No es una fe sólida de caminar por obediencia. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es la importancia de estudiar el griego, porque nosotros tenemos más acercado el griego que mucho más el asunto de hebreo, porque no lo conocimos. Porque hacer la iglesia y hacer neotestamentario, lo que se nos enseñó a través de los tiempos fue el Nuevo Testamento. Y la definición que el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, perdón, en griego. Y tuvimos que aprender el griego y agarrar el griego, y todo era con el griego, pero no sabemos que los griegos, específicamente la filosofía viene de ahí, la filosofía griega, los grandes pensadores griegos, pero son paganos. No muchos de ellos no conocen, no decir ninguno, el Dios de Israel. ¿Vieron cuál es la diferencia? Que según cuando yo daba clase de instituto, el libro que se enseña del Nuevo Testamento, se lo puedo enseñar, sacarle foto y ponerlo, creo que se llama Introducción al Nuevo Testamento. El escritor de ese libro dice, este libro y lo que vamos a estudiar del Nuevo Testamento se fundamenta en el Antiguo. Todo el Nuevo Testamento, la fundación es el Antiguo. De otras palabras, la iglesia divorció. Hoy nosotros tenemos que un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. ¿Ok? Tengo el permiso y lo voy a citar. Para el académico César Silva, un profesor académico de una academia, el IMUR, una academia académico. Para él es una falta de respeto a un texto y a una escritura y una historia de un pueblo que se le llame antiguo, porque como él dice, no ha pasado. ¿Y por qué no ha pasado? Porque actualmente hay una cultura, hay un pueblo, hay una nación que lo cree y lo vive. Ok. Si usted mira a su lugar, usted sabe que hay una gente que la llaman los judíos. Y la historia o la Biblia que ellos leen es su Biblia. Por ende, no se le debe llamar antiguo o, como a mí se me enseñó antiguo y veterotestamentario. Que de hecho, esa raíz de llamarlo antiguo y nuevo
va a salir, escuche este nombre, de un hombre llamado Marción del Ponto. Claro, en una prédica quizás ningún pastor ni en la escuela bíblica te lo va a enseñar. Pero quien comienza a hablar de un Dios del antiguo y un Dios del nuevo se llama Marción del Ponto. Marción del Ponto va a ser uno de los primeros en construir un canón. ¿Qué es un canón? Un grupo de libros. Marción del Ponto escogió las cartas que ya habían en su tiempo, especialmente la mayoría de Pablo, las que eran más de corte tirando al griego, vamos a ponerlo así, las unió y eso causó de que los líderes de la iglesia, los obispos que habían y toda la iglesia hicieron canón, porque ya Marción del Ponto se le estaba adelantando. Entonces, Marción del Ponto es el que va a traer ya la mentalidad de un Dios malo del Antiguo Testamento y de un Dios más bueno de un nuevo pacto. Entonces ya vamos a tener varios términos, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Antiguo pacto y Nuevo pacto. Y eso es lo que cargamos hasta el día de hoy. Pero yo me quiero ir y me gustó la forma como enseña, me agradó, no solamente que me agradó, sino que me confrontó, lo tuve que ver en su realidad, claro, no solamente el profesor César Silva, otros profesores a través de la historia mía que llevo estudiando, pues se refieren a lo que usted y yo llamamos como Antiguo Testamento como escritos hebreos. De hecho, una intervención anterior le había dicho que ya yo no lo voy a llamar así, lo estoy llamando para que usted me pueda entender y el que va a ver este video me pueda entender. Pero de hoy en adelante usted me va a escuchar o tratar de yo repetir los escritos hebraicos. Entonces, eso que se llama Nuevo Testamento, que lo vamos a encontrar traducido al griego, ¿no? Distintas cartas, que más de ellas, quizás 13, se le adjudican a Rabí Shaul, porque usted lo conoce como Pablo, pero realmente se llama Saulo. Es la definición, Saulo de Tarso. Pero cuando usted busca su nombre verdadero, es la traducción de Saulo, es Shaul. Saúl, Saulo. Y de hecho viene de la misma tribu donde hubo un rey llamado como, ajá, sí mismo, de la tribu de Benjamín. Entonces, el nombre verdadero de él es Shaul. Y una de las características que ya este hombre tenía era que era un maestro. Por ende, maestro ya vimos que en hebreo es rabí. Entonces, como se va a conocer a Saulo de Tarso es como el rabí Shaul. Ahora, como se tradujo en griego y lo agarramos nosotros, ya del latín, para nosotros Pablo y los viajes de Pablo, y para nosotros, es más, Pablo, bueno, para los que verán este video, yo soy puertorriqueño, y en el contexto donde yo crezco, Pablo era casi hasta boricua. Pablo hablaba el mismo lenguaje, Pablo conocía la jerga de nosotros. ¿Por qué digo esto? Pablo está exagerando, pero si usted estudia del contexto de acá, Pablo es universal. So, y no me crea a mí. Con todo respeto, dentro de Facebook, y le voy a dar la promoción, no tengo problema, usted lo puede escuchar. Eh, los debates que ha tenido, un Facebook que se llama Teología Paulina, ¿no? Teología es el estudio referente a Dios concerniente a Pablo. Pero cuando usted lo estudia, como ellos lo presentan, se me escapa el nombre del profesor o el del varón que hace los debates y enseña la teología paulina en estos momentos, me voy a perdonar porque no lo tengo conmigo, desconecta a Pablo de su esencia, desconecta a Pablo de Saúl. No sé si me estoy dando a entender. Okay. Ejemplo, si usted escucha a mis hermanos acá de Argentina, usted va a saber que son argentinos. De hecho, si usted, si ellos no hablan, si Estefanía y Mario no hablaran para que usted le escuche su acento y le preguntare qué ustedes están bebiendo, cuando usted ve la taza, la taza, el envase donde ellos toman, y sale el sorbeto así, ya usted va a saber que eso es mate. Si no me equivoco, así que se le llama al envase, mate. Es que estoy estudiando. Entonces,
Cuando usted busca la historia, hay una comunidad, hay una gente, hay un pueblo que se identifica por eso. No me venga con el disparate, no son los boricuas. Los boricuas no tomamos mate. ¿Ves? Ok, déjame para que me puedas entender mejor. Pasaron ahora las natividades, la Saturnalia, como usted lo quiera llamar, las fiestas navideñas, los holidays, como le llaman acá. ¿Cómo y cuál es la diferencia que se identifica mi isla, los puertorriqueños, los de mi corte? Hay una bebida que lo identifican a ellos. Se le llama coquito. El coquito es una bebida a base de coco, dulce, le echan canela, ya lo hacen de un montón de cosas, ya no solamente de coco, ahora lo mezclan con diferentes cosas. Entonces tú pudiste ver a Jimmy Fallon, gracias Espíritu Santo, creo que se llama el Jimmy Fallon, un entrevistador, que le llevaron coquito. Tú pudiste ver a otro famoso que es DJ Khaled, DJ Khaled, un gran DJ conocido, y tú ves cómo él puso sus videos de cuando le llevaban las botellas de coquito y cómo le cantaba. Eso es boricua, esa es la esencia. Claro, ¿por qué tú estás dando ese ejemplo? Porque el Pablo que te enseña es universal, es romano, es italiano, es de otro lugar. Entonces, de los grandes errores que tenemos son las malas traducciones de las cosas que dijo Pablo. Entonces, si usted lee la carta a los romanos y se cree que Pablo también tenía corte, que su papá, bueno, se va a decir que, voy a repetir lo que yo aprendí dentro del cristianismo, ¿ok? Referente a Pablo, que su papá lo envió a estudiar y cosas que lo envió a estudiar su papá, adicional de que estudió Torah desde los 5 años antes, lo mandó a estudiar abogacía, leyes. Pablo es un duro en las leyes. Por eso, cuando usted lee la carta de los romanos, si usted no lo sabía, la carta de romanos es una carta legal. Es como si estuviese el abogado y el fiscal delante de un juez. De hecho, Pablo se cree que le está escribiendo a dos comunidades que están dentro de una sinagoga. Pero no es una iglesia, no, hermano. Vamos a ver que en todos los capítulos, vamos a llegar al capítulo 17, al capítulo 22. Usted no me cree a mí, siga esta línea para que vea que no hubo ninguna iglesia. Y estudiamos, y ya lo hicimos, y vamos a volver a hacer el repaso, porque esto es bien importante que se dé a conocer y usted lo entienda. Porque Pablo no entró a ninguna iglesia. En ninguno de sus viajes, Pablo no entró a ninguna iglesia como tú lo tienes por concepto hoy. De hecho, término iglesia, entiéndelo hoy, con esto voy a cerrar. Ya aquí, hasta aquí llegué. Te entrego esta. El término iglesia, church, iglesia, viene del término eclaxia. Eclaxia, ay, me gustaría que usted investigara. Lo sacan del término quejilá. Ambos significan asamblea. Una asamblea es un llamado de persona. De hecho, cuando yo estudié en instituto, se me enseñó que iglesia significaba gritar afuera, gritar afuera, donde entonces entra unas personas a escuchar. No el término iglesia como se lo va a dar el catolicismo. Si el tiempo me da y podemos seguir conectándonos, yo espero en el Eterno poderlo hacer, poder hacer el tiempo para estar aquí a las 6 de la tarde y poder estudiar el catolicismo, especialmente con lo que tengo, hermano. Hay que estudiar. Yo tengo, tengo el catecismo, la formación de la iglesia. Pero si no entendemos los términos, vamos a seguir en lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, usted va a la iglesia, yo voy a la iglesia a buscar a Dios. ¿Y en su casa quién está? Esa es una gran pregunta que siempre he tenido. ¿Solamente se busca a Dios en la iglesia? Si a Dios solamente se buscaba en la iglesia, ¿para qué haces en los montes orando? ¿Me entiendo? Porque entonces a mí se me enseñó que cuando tú buscas unción, cuando tú buscas poder de Dios, cuando tú buscas manifestación, es que te tienes que meter a ayunar y orar en los montes. Entonces, si Dios es un Dios de iglesia, ¿cómo tú consigues más poder en el monte? Ah, yo como pentecostal aprendí de que había que subir al monte para bajar con unción, para bajar con fuego.
Ah. Bueno, si no, todavía hay evangelistas que con todo respeto digo, no lo ofendo a ninguno, de ellos aprendí, los honro y honro la manifestación que Dios hace a través de ellos. Pero esos evangelistas me enseñaron, son evangelistas de renombre, que para tú quedar marcado y cargar unción y poder de Dios había que subirlo a los montes. Entonces, ¿por qué buscan a Dios en las iglesias? ¿Es Dios de montes? ¿Es Dios de iglesia? Y lo peor, que puede estar Dios en los montes y en las iglesias, menos en las casas. Por eso tenemos los matrimonios como están. Por eso tenemos casas que, porque aunque son dos personas pensando distinto, viviendo distinto, no llegan a una unidad, cada cual quiere jalar para su lado. Y la realidad es que Dios no habita en ellos, sea Dios bendito. Porque si Dios habita, se tiene que llegar mínimo a, a, a una mitad, ¿no? Creo yo, no sé, pienso yo. Si habita Dios, tiene que haber una equidad. ¿Entiendes? No es un Dios de solamente de oído y de hablarlo. Esa es la diferencia de Muná. Emuná es que lo que aprendiste y leíste, tienes que practicarlo, ponerlo en práctica. Entonces caminas en obediencia. Creemos entonces en el don gratuito de Dios, que se le dice gracia, que somos salvos por un don inmerecido. Eso es de Dios. Pero por ende, caminamos en obediencia. Esa es la diferencia. Que hay ciertas cosas que sí, que hay ciertas cosas que no. Y ahí es donde vamos a llegar, punto donde queremos llegar. Si la teología de reemplazo, desde ya investigue, teología de reemplazo es cierta y tiene sostén, ¿ok? Vamos a estudiarla, vaya ya investigándola, tiene sostén, porque de los puntos que yo aprendí, y los puedo citar porque es un maestro y sigue enseñando, uno de los grandes maestros que yo aprendí y escuchaba a través de YouTube desde el 2000, ¿qué? 11, 10, para allá abajo, 2010, 2011, 2012. El gran maestro se llama Armando Adushin o Armando Adushin, mexicano él. Y Armando Adushin aprendí de él que como estamos en un nuevo pacto, las promesas son mayores que un antiguo, ¿no? De los grandes dispensacionalistas como Scofield, que lo saca de John Nelson Darby, las dispensaciones, busque también qué es dispersación y quién es el padre de dispensacionalismo. Enseña que no estamos en la dispensación de la ley, que la dispensación de la gracia sacó la dispensación de la ley y que la dispensación de la ley se manifiesta con la iglesia. Vamos a estudiar eso, ¿ve? Porque ahí es donde, ejemplo, varón, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos todas estas cosas de que sí, de que no, ¿ve? Porque cuando me escuchan a mí o escuchan a uno de ustedes hablar de Shabbat, lo primero que te van a decir es, eres judío. Porque claro, el único pueblo que ha guardado ese mandamiento hasta el día de hoy son los judíos. Pero el Shabbat, ¿era de los judíos o es de Dios? Porque antes que nacieran los judíos, ya el Shabbat estaba. Porque los judíos son los hijos de Judá, ¿o no? Y antes de Judá estaba Jacob. Y antes de Jacob estaba Isaac, ¿cierto? Y antes de Isaac estaba Abraham. Y antes de Abraham estaba Noé. Y antes de Noé estaba Matusalén, estaba Enoch. Y antes de Enoch estaba Set, estaba ¿quién? Adán. Y en la creación, usted se va a Génesis capítulo 2, versículo 1 y 2, te va a decir de quién es el Shabbat. Varón, es que estamos en la gracia, en el nuevo pacto, y como Él resucitó el domingo, vamos a estudiar eso, a ver si realmente resucitó domingo. Porque si no, entonces mi matemática está mal. Porque entonces yo estoy sumando mal. Porque de Viernes Santo, como se nos enseñó dentro del cristianismo, a Domingo de Gloria no hay 3 días y 3 noches. Bueno, si estás contando días de 24 horas. Si tus días son de menos, pues encájalos ahí a ver cómo entran. De hecho, lo otro que tengo es para decirte que en ese año, por muchos estudios, te puedo traer los estudios que hizo y no tengo que hacer otro, no tengo que, ¿cómo es?
hacer otra rueda, porque ya una rueda de estudio la hizo el maestro Jim Staley. Le puedo poner aquí el video. Jim Staley investiga y se va hacia atrás usando los métodos que tiene la NASA para estudiar los años, juliano, gregoriano, y qué sucedía en los años. Y esa época, ese año donde Jesús, si tú crees que fue a la cruz, no va un viernes. Ese año no cayó Passover, Pesaj, Pascua, no cayó viernes. Pascua cayó miércoles. Eso hay que estudiarlo. Entonces, si lo llevamos a dejar por Pascua, que él murió en una Pascua, como se celebra ese viernes, que es el viernes de Pascua, pues con todo y eso, si resucita y resucita como primicias, había que pasar 3 días. ¿Por qué? Porque según el contexto donde Jesús nace, crece, camina, no en el romano, donde Jesús, había que esperar 3 días para que fuese las fiestas de las primicias. Pero claro, el cristianismo las primicias las está celebrando hoy. Comenzó enero, están celebrando, no, ellos están celebrando primicias. Ve las desconexiones que hay. Entonces, decimos servir a un Dios de orden, pero hay un orden establecido, pero alguien decidió tomar eso por piezas y ponerle a donde quizás le gustó. De hecho, 2 personas quiero que usted se vaya estudiando para cuando yo hable de ellos, vuele rápido, pero usted entienda quiénes son. Uno, escríbalo, San Aniceto. Este hombre siempre hablaré de él porque es tremendamente maestra. Lo puede buscar así, Google, ¿cómo se llama ahora? Inteligencia artificial, ayúdelo con la, no sé yo cómo se llama, chat, HTTP, no sé cómo se llama eso. Inteligencia artificial. San Aniceto. Y el próximo, Justino Mártir. La importancia de Justino Mártir es que él es la mente maestra, él es el que lo hace, que toma una fiesta, una cita divina hebraica, judía, si lo quiere llamar así, la saca de allá de los judíos, él está en Roma, la trae a Roma, pero en el día que él quiere. Entonces, Justino Martín tomó pesas, ya se lo estoy diciendo hoy, la trae entonces a lo que es la Pascua Florida para un domingo. Pero claro, Justino Mártir está en Roma y Roma venera, vamos a usar la palabra veneral porque hoy se dice que ellos no adoran, ¿ok? Pues está bien, pero Roma adora y tiene un patrón, tiene un líder, Ra, que los egipcios llamaban Ra, y es el sol. Y ya yo le hablé en una intervención anterior de quién Constantino, el martes creo que fue, seguía y adoraba, que nació el 25 de diciembre, que se le llama el Sol Invictus. Y el Sol Invictus tenía un día de adoración, el domingo. ¿Me puedes decir, Varón, que todo eso lo hemos traído por tradición? Exacto. Tú estás siguiendo una tradición de una gente, un pueblo romano, Roma, que era la capital del mundo, que dominaba el mundo, lo que ellos impusieron. Si tú no me crees, entonces, pues comienza a escuchar a los musulmanes. Tengo 2 personas musulmanas que estoy siguiendo, porque los puedes a seguir. Los voy a poner cada rato en el chat para que entonces estudie cómo los musulmanes están tan claros de lo que es el cristianismo. Y dentro del cristianismo nosotros no estamos claros. Ah, ¿ve la diferencia? Entonces, vamos a ver, entonces, cuando estudiemos a Hechos, cómo es literal. Vamos a estudiarlo literal. ¿Cómo es el caminar? Porque hasta ahora, resumo, Jesús viene caminando, Yeshua viene caminando, su primo Juan el Bautista lo señala como Cordero de Dios. Los discípulos, quien tiene discípulos, seguidores, quien tiene un grupo, una iglesia, quien tiene un grupo, una iglesia, una asamblea, es el profeta Juan el Bautista. Dando a entender que Juan el Bautista era una especie de maestro, que tenía discípulos. De esos discípulos estaba Andrés, el hermano de Simón, Cefas, de Pedro, para que se me entienda mejor en nuestro idioma.
Andrés busca a Pedro y le dice, hemos hallado el Mesías. So, a este rabí, Yeshua, lo reconocen y dicen, él es el Mesías. Ahora buscan a Felipe, Andrés, Pedro, Felipe. Le explican, oye, ¿de cuál Yeshua tú me estás hablando? Pues Yeshua, ¿cuál? El hijo de José. ¿De cuál José? De José, el que vive en Nazaret. Ah, ahora ellos van y buscan entonces a Natanael, ¿no? Y ahora a Natanael le dicen, oye, hemos hallado el Mesías. Natanael dice, lo que pasa es que bíblicamente de Nazaret no se habla nada. Se dan a entender que Natanael estudiaba los rollos. Ahora el profeta Jesús manifiesta lo profético. Cuando Natanael lo ve, que manifiesta, que le dice la realidad donde él estaba, ¿qué dice Natanael? Tú eres, ahí viene un título, el Hijo de Dios. Título. Hijo de Dios es, am, ¿cómo se llama? Es igual, es igual a Rey de Israel. Y Natanael se los dice los dos. Hijo de Dios, Rey de Israel. Que los otros antes le habían llamado Mesías. Eso tiene ya tres títulos, tres términos. Mesías, Hijo de Dios y Rey de Israel. Son uno. Por eso cuando ahora tú comienzas ahora con entendimiento a leer, que ahora lo señalan y dice, ese es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, es un término, un título. Pero ahora la contraparte es que los griegos también tienen ese título, que se lo tienen a su emperador o a su rey, que viene desde bien atrás. Si usted estudia la historia de Alejandro Magno era un hijo de su Dios. Se me escapa ahora cuál era el Dios de Alejandro Magno. En la historia de Alejandro Magno, se me escapa ahora mismo. Pero va a ser también la historia cuando usted estudia a los emperadores. Los emperadores en Roma tenían su Dios. Quiero que entienda esto, ¿ok? Saquémonos un poquito el asunto de fe cúltica, ¿ok? Y estudiemos desde una base académica. El problema es que cuando se estudia desde una línea académica, la gente no le gusta porque se van a ofender, porque reta y confronta lo que se nos enseñó. Pero hay cosas que se nos enseñó que tienen su raíz en una persona. Y vamos a llegar también allá. Entonces, por la línea que vamos, ya pronto vamos a ver, entrando a hechos, caminando por hechos, vamos a ver sin número de cosas que van a ocurrir. Porque de hecho, debo de decir que este libro, algunos lo van a adjudicar, que se va a escribir para el año 60, para el año 57, algunos lo ponen. Déjeme ver esta Biblia, donde lo adjudica, la Biblia de estudio. Por eso deja su Biblia abierta, su Biblia de estudio, porque ellas van a decir, eh, ok, la Biblia, esta que estaba aquí, dice, ¿dónde la adjudica? Bueno, según esta es la Biblia de cultural, no, pero la Biblia arqueológica sitúa que esta carta se pudo haber escrito entre el año 63 al año 70. De hecho, tiene una cronología y va a hablar de la vida de Jesús, que de la vida de Jesús va a correr algunos otros, cuando estudié en instituto se me enseñó que Jesús quizás nació en el año 4 antes de él, antes lo que llaman la era común en el año 4. Esta es la Biblia que también se les decía 4 o 6, pero esta Biblia arqueológica dice que quizás Jesús haya nacido entre el año 6 o 5, ¿no? Y murió en el año 30 de él, ¿ok? Entonces, que quizás lo que se le dice, mal dicho, pues está mal dicho, la conversión de Pablo, porque porque la otra pregunta que venimos a hacer es, ¿a qué se convirtió Pablo? ¿No? Fue en el año 35. Si esa cronología la seguimos, no es mía, estoy siguiendo
la Biblia de estudio arqueológica y todos los teólogos y todos los sabios que escribieron ahí. Se habían pasado 5 años de la resurrección de Cristo. ¿Estamos bien? Pablo tiene ese encuentro con Yeshua 5 años después de la muerte y resurrección de él. El primer viaje de Pablo se va a situar entre el año 46 y 48. Ok. 35, 10 años después, casi 11 años después, es que Pablo emprende su primer viaje misionero, según la Biblia cronológica. Pero cuando usted lo lee, creemos que esto fue de un día para otro. Recibió a Cristo y ya mañana. No, él pasó un tiempo. De hecho, por eso cuando usted va a la carta de Gálatas, él dice que se fue un tiempo. Vamos a ir a Gálatas. Lea Gálatas para que usted vea que dice que Pablo se fue un tiempo. Muchos dicen que se fue a Arabia. Vamos a ver. Ahí está ese espacio de que cuando él regresa lo que pasa y emprende entonces ese viaje misionero que se le adjudica a Pablo, pero real es de Bernabé. ¿Ves cómo son las cosas? Le decimos los viajes misioneros de Pablo. ¡Ey! Leamos bien, porque es Bernabé el que busca a Pablo y Bernabé es el que se lo lleva para la área donde Bernabé estaba. Y lo llamamos Bernabé, pero es Bar Abá, hijo de Abá. Y se cree que Bar Abá era de la línea sacerdotal. Ya me pasé, ya les digo. Todas esas cositas las vamos a estudiar. ¿Ok? Así que el Eterno me los bendiga. Que tenga un buen comienzo de semana. Nos estamos al tanto y conectando al chat. Cualquier cosita que queramos añadir, toda información la vamos a estar poniendo ahí. Y en esta otra vuelta vamos a tratar de indagar y profundizar un poquito más, a ver si todo eso que se sigue diciendo hasta el día de hoy tiene un sostén realmente bíblico o es más asunto tradicional, porque vamos a llegar a entender quién es que dijo tal cosa. Ejemplo, ya le hablé de Marción del Ponto y de él es donde se sacan tantas fuentes. Ejemplo, eso no lo dijo ni Pablo ni Pedro. Es más, voy a llegar a un punto porque me gustó uno de los libros que escribe, que he hablado, que tengo, de Juan Pablo II. Juan Pablo II se le adjudica y se le da las características de tremendo papa. Uno de los papas mejores que ha habido fue Juan Pablo II. ¿Ok? Eso es lo que se dice. Y eso yo lo estoy repitiendo. Juan Pablo II, él verifica ese catecismo y escribe. Y Juan Pablo II enseña que la iglesia está sostenida en la doctrina de los apóstoles. Pero cuando usted estudia las doctrinas que Juan Pablo II cita, hermano, no son de los apóstoles, son de los padres apostólicos. ¿Cuál es la diferencia? Los apóstoles son los seguidores de Jesús. Padres apostólicos son los que salen después de ellos y los que crean las doctrinas. Oh, sí, amado, sí. Y él lo dice, las citas lo dicen. Entonces, hemos dicho y seguimos diciendo, esto lo aprendí yo en Pentecostés y yo lo repetí. Nuestra doctrina es una doctrina apostólica. Nuestra base fundamental y de fe es apostólica. Sin yo saber, no lo sabía, que lo que yo estoy diciendo con mi boca, yo estoy citando con mi boca, no es de Pedro, no es de Juan, no es de ninguno de ellos, es de los padres apostólicos que hacen el dogma, que crean la doctrina, que Roma forma como religión. Ah, bienvenidos. Acá trataremos de llevarlo a la profundidad de la historia de la iglesia, donde, créame, hermano, yo fui maestro de instituto y esto yo no lo enseñé. Y creo que no se me iba a permitir enseñarlo. Y de hecho me ha costado muchos años, y no solamente estudiar de Justo González, que es de los que estudio, todavía lo leo, un gran escritor, una de las mentes más maestras, y especialmente en asuntos históricos de la iglesia. Búsquelo, Justo González. Pero también tuve que estudiar del doctor Mario Sabán. Y tengo que decir que me incliné más con el doctor Mario Sabán, porque el doctor Mario Javier Sabán
me lleva a unos años que no los vi, o sea, la profundidad no la vi con Justo González. Justo González son dos textos de historia de la iglesia que se estudia a nivel universitario. Yo invito a que también, si usted tiene un instituto o va a montar un instituto, use también esos tomos que son grandísimos y de mucha enseñanza. Pero hay un periodo del cual yo estoy hablando. Ya vio que yo lo metí en el año 30 al año 35, por lo que dicen los académicos, pero nadie sabe nadie te enseña lo que ahí estaba pasando. De hecho, el asunto de Jesús no salió de Judea, ¿ok? Y de hecho, los romanos, por crucifixión, crucificaban siempre. Había algo que siempre Roma estaba haciendo. Había una revuelta, Roma llegaba con todo su ejército. ¿Quién es el que hizo la revuelta? Los clavaban en una estaca, una cruz, los ponían ahí en un camino para que todo el mundo lo viera. Era algo normal. Quien saca el asunto de que el Mesías de Israel es el Mesías de Dios y lo lleva a un mundo no conocido va a ser Rabí Shaul. Pero Rabí Shaul se lo lleva a sus comunidades. Ah, ok. Bueno, no entiendo. Dale, vamos a explicarte lo mejor. De Argentina nosotros no conocemos mucho y quizás nosotros conocemos nada, ¿ok? Pero ahora Argentina tiene un presidente, Mieli, ¿lo dije bien? Y como nosotros no conocemos de él, porque todo está pasando ahí en Argentina, y ahora este presidente va a manifestarse como un ungido de Dios. ¿Qué va a hacer Mario y Estefanía? Van a tener la oportunidad de salir de Argentina y buscar las comunidades argentinas en el mundo entero. Y ellos son los que le van a decir al mundo entero, el presidente que tenemos ahora es el ungido de Dios. Hace estas características. ¿Ok? Pero ahora yo escucho eso, no soy argentino, creo en eso, pero ahora yo voy a llevar eso a Puerto Rico. Pero ahora ese ungido argentino le voy a meter la picardía y el asunto de Puerto Rico. ¿Cómo lo voy a llevar? Voy a poner a un argentino a, a decir que no tomaba mate, toma café. ¿Ve? ¿Ve la intención? ¿Qué le digo de esto? Porque esa ha sido la traducción e interpretación que hemos tenido de los escritos del apóstol Pablo. Se ha sacado completamente de su contexto. Y como usted no me cree, le puedo dar la asignación, no tengo problema, vamos a darle promoción. Por ahí creo que si no le pregunto a Oswaldo, vaya a Facebook y busque Teología Paulina. Y puede traer las enseñanzas de él, no tengo problema, escriba lo que usted aprendió de él y tráigalo acá y vamos a confrontar eso. No tengo problema, hermano, podemos argumentar, pero que los argumentos sean sólidos y válidos, ¿ok? No solamente él, lo que dice Armando Duchin, lo que dicen un montón de apóstoles. Porque no sé si usted sabía, la iglesia actual ha pasado por muchos pasos, transformaciones. De ser la iglesia imperial, ¿ok? Que era la iglesia del imperio, ¿qué vino? La reforma protestante. Hubieron hombres que se fueron en contra. Usted debe estudiar la reforma protestante, ahí le va a salir Gran Martín Lutero, le va a salir Úrico Zwinglio, le va a salir Juan Calvino, grandes protestantes. Sí, teología paulina, Rosa. Eh, y le va a salir toda esta gente. Pero de la iglesia protestante a la iglesia que están hoy la iglesia es una iglesia más actualizada a lo que estamos hoy. Y dentro de de esa iglesia hay un montón de denominaciones que no piensan iguales. De hecho, 1906, 1904, 1906, la era de los grandes avivamientos aquí en los Estados Unidos, con los grandes generales de Dios, después de 1916, lo que pasa en Puerto Rico, y le van a llamar la era de los grandes movimientos. Es más, se llamó también los movimientos, salieron dos movimientos grandes que estaban igual, eran semejantes. El movimiento de santidad
y el movimiento de sanidad divina, porque no todos creían en la sanidad divina, pero el movimiento de sanidad divina comenzó a crecer. Es donde crece el pentecostalismo, porque entonces ahora el pentecostalismo va a ser más efusivo, más fuego, más almático, más asuntos de sentimiento, y se aleja un montón de, de los evangélicos, pero se puede ver hasta el día de hoy. Usted puede solamente evaluar los evangélicos, las iglesias evangélicas, evalúe las iglesias bautistas blancas, evalúelas, evalúe las iglesias bautistas negras para que usted vea. Usted puede ver un culto de los bautistas blancos. Es más, mire, sencillo, sencillo. Otro ejemplo. Escuche que John Hagin es medio, John Hagin carga de los morenos cuando predica. Ok, fácil. Ponga a Joel Austin mañana. No tengo problema. Ve el culto de Joel Austin. ¿Ok? Luego usted va a ver el culto de TDJ. Yo creo que ahí hay algo muy bien para que usted pueda analizar. Véalos. ¿Qué más le puedo decir? Ejemplo, bueno, está en inglés y en español. ¿Cómo se llama este muchacho? Samuel Rodríguez. Samuel Rodríguez. Ve el culto de Samuel Rodríguez en español. ¿De quién más le digo? En Puerto Rico, entonces hay una pastora que se llama Guidini. Mami, ¿te acuerdas cómo se llama la iglesia Guidini? Sendero de la Cruz. Usted puede ver entonces, vea a Puerto Rico, Sendero de la Cruz, Iglesia Sendero de la Cruz, la pastora Guidini. Vea entonces al apóstol Wanda Rolón. Él tiene dos para que usted vea. Y vea a otro ministro de Dios que se llama Otoniel Fon. Vea los cultos de esas tres personas. A ver si usted puede entender lo que le estoy diciendo. La forma de pensamiento, la forma de llevar el mensaje. Ahí usted va a ver. Así que el Eterno me los bendiga y continuaremos.